Buenos días, buenas tardes, dependiendo del sitio del mundo en el que os encontréis. Soy María Olano Soy Vanessa Moreno y os vamos a hablar de los instrumentos de recolección de datos. y el Data Dictionary. Hola, soy Vanessa Moreno Boiza, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, España, y como hemos comentado, os voy a hablar de los instrumentos de recolección de datos. ¿Qué son los instrumentos de recolección de datos? Pues son instrumentos dentro de RedCap que nos permiten la entrada de datos a nuestros proyectos, como pueden ser los formularios de datos y las encuestas. ¿Cómo se pueden crear estos instrumentos? Pues hablaré de ello. Se crearán a través del diseñador online o del diccionario de datos, del cual os hablará mi compañera María. A través de la pestaña de configuración del proyecto tenemos acceso al botón de diseñador en línea. Otra de las opciones sería en el menú izquierdo a través del botón de diseñador. Con cualquiera de los dos botones accedemos a esta ventana en la que tenemos las diferentes opciones para crear los instrumentos de recopilación de datos, como pueden ser la creación de un instrumento desde cero, la importación desde una librería oficial de RedCap o la descarga o carga de instrumentos desde librerías externas. Otra de las opciones sería descargar nuestros propios formularios o instrumentos. Y también podríamos añadir lógica de control o realizar snapshots sobre nuestro propio diccionario de datos. Os hablaré de cada una de estas opciones. Si elegimos la primera, sería creación de un instrumento desde cero. Pulsando el botón, nos permitiría crear un nuevo instrumento vacío en cualquiera de las posiciones que nos aparecen a continuación. Elegiríamos la tercera, por ejemplo, y le introduciríamos el nombre de Clinical Data, con lo cual tendríamos ya creado y vacío nuestro formulario, nuestro instrumento de Clinical Data. Si clicamos con doble clic sobre Clinical Data, lo que hacemos sería acceder dentro del propio formulario vacío, en el cual ya nos aparecen los botones que nos permitirían ir añadiendo lo que sería el contenido del formulario, aunque eso no está incluido en esta presentación. La siguiente opción sería importar un instrumento desde la librería oficial de RedCap. Pulsando el botón llegamos a esta ventana en el cual podemos introducir una palabra clave por la cual RedCap nos buscaría las librerías que tenga asociadas a esa palabra. Por ejemplo, hemos introducido la palabra ICD, que sería Clasificación Internacional de Enfermedades, en la cual nos aparecen las bibliotecas relacionadas con estas enfermedades que tiene incluidas RedCap. Si elegimos la primera, ICD-10 MDI Major Depression Inventory, llegaríamos a esta ventana en la cual nos permitiría importar esta librería dentro de nuestro proyecto de RedCap. Bien, aquí nos aparece información adicional sobre la propia librería. Y al aceptar, necesitaríamos también aceptar los términos, puesto que son librerías que no hemos creado nosotros, sino terceros, como RedCap en este caso. También nos permite añadir un nuevo nombre, no solo el que aparece, en este caso vamos a dejar el que aparece, pero podríamos ponerle el nombre que quisiéramos. Y por último ya tendríamos agregada esa librería a nuestro proyecto. Otra opción sería utilizar las librerías externas de terceros. Pulsando el enlace nos mostraría las librerías disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos la librería Phenix Toolkit. Si pulsamos el botón para ir a esa librería, nos descargaría esa librería en formato zip y tendríamos la opción de cargarla mediante este botón. El botón Upload nos permite, a través de un fichero en zip, realizar la carga de ese instrumento. Bien, como ya nos hemos descargado previamente la librería, lo que haríamos ahora sería cargarla. El nombre con el que nos descargó la librería es este. Elegimos el mismo. Bien, y entonces le daríamos a cargar instrumento zip y ya tendríamos añadido nuestra librería Phenix Access Health Services, que es un nombre interno que le ha puesto. Bien, la siguiente opción sería desde Choose Action, en el menú que nos sale a la derecha, tendríamos la posibilidad de descargarnos el instrumento. Por ejemplo, otra de las opciones, si cambiamos de pestaña, por ejemplo, en la pestaña de otra funcionalidad del proyecto, tendríamos la opción de realizar una copia del propio proyecto. Si pulsamos el botón de copiar proyecto,
En este caso, como en nuestro proyecto habéis visto que tenemos librerías externas, nos obliga a aceptar los términos de uso por los derechos. Al aceptarlos, llegaríamos a esta ventana en la que nos permitiría realizar configuración concreta de lo que sería el proyecto. Nosotros le hemos denominado BioHealth 2. Decimos que es un proyecto de investigación, elegimos de qué tipo, le podemos poner una clasificación, una descripción y podemos elegir en qué es lo que queremos que nos copie. Bien, podríamos copiar todos los registros, en este caso como nuestro proyecto estaba vacío, no los estamos copiando, pero podemos copiar los derechos y los usuarios y sus permisos o los roles de los usuarios, los reports que hubiésemos creado, la lógica de control asociada. Podemos elegir la configuración que nosotros necesitemos. Voy a volver al menú anterior. Vale, para explicar que al realizar la copia del proyecto nos realiza una copia exacta del proyecto que estemos realizando la copia. Bien, aquí abajo, aquí debajo, como veis, tenemos la opción de los roles de usuario, los grupos de acceso, los reports y la lógica de control. Al estar esto seleccionado, voy a avanzar. Es lo que nos ha aparecido aquí. Tenemos opción de modificarlo en cualquiera de las dos ventanas, o previa o posterior. Habiéndolo creado, nos aparecería el nuevo proyecto, que sería una copia exacta del proyecto que hayamos hecho. Otra de las opciones que esta funcionalidad nos proporciona sería la descarga de un fichero XML en formato CDIX ODM, solo con los metadatos o con los metadatos y los datos que el proyecto contenga. Eso nos descargaría un fichero XML, como he comentado, y al ir a crear un nuevo proyecto en REDCap, tendríamos la posibilidad de cargarlo. Como veis, la segunda opción sería la carga de un proyecto desde un fichero XML REDCap en formato CDISC o DM. Bien, entonces si seleccionamos esa opción, ya cargaríamos directamente lo que sería el fichero a nuestro proyecto. Otra de las opciones sería crear el proyecto vacío o usar una plantilla que nos proporciona REDCap, como las que aparecen aquí a continuación. Otra de las funcionalidades que he comentado sería añadir lógica de control a los formularios o instrumentos de datos. Por ejemplo, aquí estaríamos añadiendo al formulario Patient la lógica de control en la que le indicamos que si el grupo de acceso es Madrid, se visualice. Si el grupo de acceso no es Madrid, este formulario no aparecerá al usuario. Y otra de las opciones que he comentado sería crear snapshots o instantáneas de nuestro propio diccionario de datos creado. Si pulsamos el botón, nos crearía una nueva entrada en la que a fecha que aparece, fecha y hora, tendríamos una instantánea creada. Si pulsamos el botón de interrogación, nos aparecería la lista de snapshots o instantáneas que tenemos creadas de nuestro propio diccionario de datos. Así podríamos elegir la opción necesaria. Esto nos serviría, por ejemplo, para hacer copias de seguridad, por ejemplo. Pues la siguiente presentación es la de mi compañera María y os dejo con ella. Como ha dicho mi compañera al principio, el diccionario de datos es un archivo CSV que contiene los instrumentos del proyecto. Además de crear un instrumento mediante el diseñador en línea, los instrumentos pueden crearse o editarse en un diccionario de datos y a continuación cargarse en REDCap. Una vez que el usuario está familiarizado con la creación de proyectos en Online Designer y con la sintaxis del diccionario de datos, este método puede resultar muy útil. Para descargar el diccionario de datos, vaya a la página de diccionario de datos de un nuevo proyecto y seleccione Descargar el diccionario de datos actual. Esto descargará un archivo CSV en Excel o una hoja de cálculo en el que se puede introducir la información necesaria para construir el proyecto, guardarla y luego cargarla en REDCap. En la hoja de cálculo, las filas contendrán los campos o variables. Las columnas contendrán la información obligatoria u opcional sobre cada campo. Estas son todas las columnas que se encuentran dentro del Data Dictionary en REDCap. Voy a ir una a una explicando exactamente lo que definen y cómo de obligatorio es que se tengan que rellenar.
La primera columna se llama Field Name y especifica los nombres de las variables que aparecerán cuando se comuniquen los datos exportados y analizados. También van a aparecer en el codebook. Esta variable es obligatoria. Los nombres de variables o campos no pueden contener espacios ni caracteres especiales, solo letras, números o guiones bajos. Los nombres de variables o campos tampoco pueden empezar por un número y deben ser breves e intuitivos. No pueden repetirse durante el proyecto. Como podemos ver en el ejemplo, el study ID es breve, no empieza por números, solo tiene letras y un guión bajo y es la única variable dentro del estudio con esta ID. Al rellenar el formulario no se ve esta variable, pero sí que aparece en el designer cuando se exporta y en el codebook. Vamos a pasar a forName, que también es obligatorio y define qué instrumento clínico se encuentra la variable. En el Data Dictionary, los nombres de los formularios deben estar en minúsculas y sin espacios. REDCap mostrará los nombres con mayúsculas iniciales y convertirá los guiones bajos en espacios después de cargar el diccionario de datos, como podemos ver en el ejemplo de Demographics. Todas las variables que estarán en el formulario deben estar en filas consecutivas. La siguiente columna se titula Section Header y es una forma de separar las preguntas de un formulario para facilitar la introducción de datos o proporcionar instrucción a los encuestados. Si tiene varias páginas habilitadas como configuración de la encuesta, los encabezados estarán en los saltos de página. La columna Field Type es increíblemente importante y totalmente obligatoria. Ahora mismo está muy ajetreada esta slide, pero he intentado condensar todos los posibles casos. El Field Type indica qué clase de variables se está creando. Se estructura el formato de la respuesta. Puede ser texto, que proporciona un cuadro para introducir el texto apropiado, para texto corto, números, fechas, horas, etc. No hay límite de texto predeterminado, pero es difícil leer más de unas pocas palabras en cuadros de textos cortos. También están las notas, que proporciona un cuadro para introducir texto apropiado para texto más largo, como párrafos o narraciones. No hay límite de texto por defecto. Está la opción de radio, que proporciona botones de radio para opciones de elección múltiple, la desplegable, que básicamente es lo mismo, pero un menú desplegable. Los checkbox, que proporcionan casillas de verificación para opción de elección múltiple en las que se puede elegir más de una respuesta, a diferencia de la radio y desplegable. En calcula una ecuación reuniendo información de otros campos. En File se permite a un participante cargar un archivo. Cuando se combina con la validación de firma, proporciona un campo de firma. La variable yes/no proporciona respuestas predeterminadas de sí o no, yes es 1, no es 0 como botones de opción, y es similar a las anteriores preguntas de opción múltiple como radio, pero es más sencillo. Y el true/false, igual que el yes/no, proporciona respuestas por defecto, true/false, true es 1, false es 0, como botones de opción. Está precodificada. En descriptiva, ofrecemos al usuario la oportunidad de proporcionar un texto descriptivo, como instrucciones, viñetas, mostrar una imagen. En mi caso he metido un vídeo de YouTube. En la opción de deslizador, proporciona una escala en la que los participantes o el personal de introducción de datos puede seleccionar una respuesta mediante un control deslizante. Tengo que decir que es muy importante comprobar que no hay espacios innecesarios en esta columna o REDCap leerá el tipo de campo como no válido. La columna Field Type se tiene que rellenar, pero es más fácil de entender, ya que el Field Type básicamente es el texto de la pregunta que se mete o las direcciones a seguir. Entries, calculations o slider labels son obligatorias para solo algunas variables, como field types, que son radio, dropdown, checkbox, cálculos o slider fields. Para las respuestas tipo opción, como lo son radio y checkbox, por ejemplo, se tiene que especificar las posibles respuestas a elegir y se asocian a valores numéricos con etiquetas textuales. La sintaxis debe tener el formato código, coma, valor, barra. Si utiliza los tipos de campo sí, no o verdadero o falso, no es necesario que introduzca opciones de respuestas, ya que están precodificadas. Para la respuesta de cálculos se debe especificar el cálculo aquí. En las etiquetas deslizantes, los campos deslizantes deben tener 3 puntos de anclaje, los 2 puntos finales y el central, que pueden ser numéricos o textuales. Como se ve en estos ejemplos, hay un cálculo, las opciones de radio y un slider. En Field Notes, básicamente son anotaciones que ofrecen información adicional al usuario. Y en Text Validation Type por Show Slide Number se debe rellenar para explicar el tipo de texto que se debe meter. Las opciones de validación son, para texto, definir el formato de fecha que tiene para la respuesta. Pueden ser month year month date, si debe ser segundos, horas, etc. Se puede definir también si la respuesta debe ser como formato de teléfono, email o simplemente número. Si quieres que solo sea un número entero en vez de números, se tendría que definir como entero, ya que números contienen decimales. Para los campos deslizantes, esta columna ofrece al usuario la opción de mostrar el valor seleccionado en el deslizador. Si desea utilizar la función de firma, se configura el tipo de campo como file, el file type, y se introduce signature en esta columna. Debajo he dejado algunos ejemplos para definir un campo de texto como un formato de fecha específico, que en este caso es year month date. Si se quiere meter un email exclusivamente, también se podría codificar y salta
una alerta si el formato no es email, y también está el ejemplo de slider teniendo el valor mostrado. Vale. El text validation para los valores mínimos y máximos simplemente acota la entrada de respuesta. Si se sale de ese rango, salta un error como se ve en la pantalla. El campo identifier también simplemente define qué variables identifican al paciente, como su nombre, su fecha de nacimiento. La columna branching logic es una forma de controlar qué campos aparecen en qué participantes o personal de introducción de datos en función de las respuestas a preguntas anteriores. En las preguntas con botón de opción, la lógica de codificación se codifica como brackets variable es igual al código, donde el brackets variable es el nombre del campo que se debe responder primero y el código es el código numérico de la respuesta que se debe seleccionarse para que aparezca en el campo. Esto lo habríamos codificado anteriormente en el Choice Calculations or Slider. Para las preguntas de casilla de verificación, la lógica de ramificación, el branching logic, se codifica como bracket variable, otro bracket, código, bracket, igual a 1 si se ha marcado o 0 para sin marcar. Los required fields indican qué variables es necesario que se rellenen y si no se rellenan, salta un error, como se indica en pantalla. La columna de Custom Alignment representa la posición en que se encontrarán las variables. Se codifica como LV, RH y LH y como se puede ver en la pantalla corresponden a izquierda, derecha, horizontal o vertical. Obviamente no tenemos RV porque eso es como está codificado normalmente. Pues cuando varias preguntas van a utilizar las mismas opciones de respuesta, se puede organizar en una matriz. Para ello introduzca el nombre de la matriz, el nombre de la matriz deseada en esta columna para todas las preguntas que se incluirán en la matriz. Se tiene que tener en cuenta que no puede contener espacios ni caracteres especiales, solo letras, números o guiones bajos. Los nombres de matriz deben ser únicos y no pueden repetirse dentro de un proyecto. Todas las variables que están en esa misma matriz deben estar en filas consecutivas y solo los botones de opción o las casillas de verificación pueden agruparse en una matriz. En el campo Field Annotation /Action Tag se recogen las anotaciones de campo, que son notas explicativas o comentarios adicionales para un campo. No aparecen en el formulario ni en la encuesta. Las etiquetas de acción son una forma de personalizar la introducción de datos en campos individuales de una encuesta o formulario para asegurarse que los datos son exactamente los que se necesita. Una etiqueta de acción es un comando que comienza con un add que se introduce en esta columna, como por ejemplo add hidden, que no enseña este campo. Una vez hemos completado el Data Dictionary, como queremos, podemos importarlo dentro de Data Dictionary y la pestaña. Lo buscamos con Browse, tiene que ser en formato CSV, y cliqueamos en el botón de subida de ficheros. Si no hay ningún error, podrás asegurar estos cambios y podrás empezar a navegar tu base de datos. Pues si se quiere ampliar la funcionalidad actual de RedCap, se puede utilizar los módulos externos, que son paquetes adicionales de software que proporcionan personalizaciones y mejoras para el comportamiento y la apariencia existentes de RedCap, ya sea a nivel de sistema o a nivel de proyecto. Los módulos de aquí se ofrecen han sido creados y enviados por desarrolladores de software de diversas instituciones RedCap de todo el mundo. Para el Data Dictionary hay varios, como el Data Dictionary Compare, que permite a los usuarios comparar dos diccionarios de datos de RedCap, el proyecto actual y un segundo diccionario, el Revision, que les permite comparar dos revisiones cualquiera del diccionario de datos después de que el proyecto haya pasado a producción, y el Export Data Dictionary Changes, que exporta los cambios recientes de un diccionario de datos a través de descargas. Para incorporarlos, simplemente vaya a su Control Center, baje hasta External Modules y clique en View Modules Available en RedCap Repository. Dentro de aquí puede buscar lo que desee, que le ayude como un Data Dictionary, descargarlo y al volver a RedCap activarlo en Available Modules. Y se localiza en External Modules una vez activado. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis algunas dudas, estaremos encantadas de responderos.